Uy. Entonces, vamos a... Déjenme hacer el ejemplo en Colab de Google para que vean una manera alternativa de hacerlo. Es con una libreta que ya tienen. De hecho, la libreta que tienen que descargar es donde dicen Files, donde dice Cuaderno Jupyter, la que dice Unidad 1, conversión AD y DA. Por favor, descárguenme esa. Y ya que la tengan descargada, me dicen. Y ya para proseguir. ¿Ya están? Listo, profe. Listo. Listo. Ok, entonces en el navegador van a entrar a donde dice colab.to. Nada más así. Ok, y tienen que estar en esta ventana. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces vamos a ir a donde dice archivo y van a subir notebook. Es la tercera opción. Y les va a aparecer una ventana para arrastrar el archivo. Entonces, aquí estoy. Okay. Les debe aparecer esto. ¿Sí están ahí? Sí, profesor. Sí. 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 Ok. Bueno, entonces, varias cosas. Vamos a primero a... El paso 1 es... Acuérdense que Python trabaja en función de librerías que tienen que cargar y después invocar las funciones que están en esas librerías. Entonces vamos a primero a cargar las librerías. Entonces aquí denle el botoncito de play, aparece del lado izquierdo y una vez que deja de parpadear quiere decir que ya lo ejecutó. ¿Ok? Ya estamos en el paso 1. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer es, tengo una señal sinusoidal. Ok, vamos a suponer que es de 2 Hz. Y con una amplitud de 1 volt pico a pico. De hecho, esto está mal. De aquí deben ser 2 volts. Perdón, aquí de hecho estoy corrigiendo, son 2 volts. Y un intervalo de voy a considerar 1 segundo de la señal. Okay, sí. Y lo que quiero es generar la señal discreta asociada con esta sinusoide de 2 Hz. Entonces, y aquí faltó n, un intervalo de 1 segundo. ¿Sale? A ver, entonces vamos a ligar un poco con lo que tengo acá en las notas. La señal que yo tengo a partir de la toma de muestras es una señal discreta donde el tiempo de la señal analógica cambia en múltiplos enteros del periodo. ¿Sale? Entonces aquí esta es básicamente la idea.
¿Ok? Cada t segundos voy a ir a tomar una muestra de la señal analógica y eso me va a crear la secuencia discreta. Como la frecuencia es 1 entre el periodo de muestreo, ¿sale? Y esta frecuencia tiene unidades de muestras por segundo, ¿ok? Lo que voy a hacer es sustituir en la señal analógica lo que es el periodo, que es 1 entre la frecuencia de muestreo, ¿sale? Quiero ver cómo se generaría mi señal discreta a partir del muestreo de la analógica, ¿sale? Esa es la idea de este ejercicio, ¿ok? Entonces, fíjense, si yo tengo que la señal analógica, una señal analógica sinusoidal, tiene una frecuencia de F mayúscula o una frecuencia radial de omega radianes por segundo, yo puedo encontrar la frecuencia discreta asociada al momento de sustituir. Fíjense, la señal original es esta de aquí. Y la señal discreta que yo voy a generar es la señal analógica donde el tiempo, lo que voy a hacer es que el tiempo va a tomar nada más valores enteros, múltiplos del periodo de muestreo. Entonces lo que voy a hacer es que en la señal analógica, donde está el tiempo, voy a sustituir n por t. Y n por t es básicamente n por t sería n entre la frecuencia de muestreo y entonces la señal resultante es 2pi la frecuencia en tiempo continuo entre la frecuencia de muestreo y esto está multiplicado por el número de muestra. ¿Sale? ¿Sí? Y esta es la frecuencia discreta equivalente. ¿Sí? Ok, entonces ahorita en el ejemplo lo que vamos a hacer es la señal original, lo que voy a sustituir es la señal generada a partir de las muestras, va a ser coseno 2pi, la frecuencia original entre la frecuencia de muestreo por L. ¿Sí? A ver, entonces vamos para acá. Entonces, la señal original es coseno de 2np por pi, f por t, ¿sale? Y la señal discreta va a ser, perdón, es 2pi, aquí sería la frecuencia de la señal original, por n, que es mi índice de número de muestra, entre la frecuencia de muestreo. ¿Ok? Y en este caso yo voy a suponer que la frecuencia de muestreo son 100. Entonces yo estoy tomando 100 muestras por segundo. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es graficar en una figura la señal en tiempo continuo y después la analógica y en la parte de abajo la señal discreta. ¿Ok? A ver, ¿sí? Entonces necesito que me generen esto. Tengo la señal analógica y la señal discreta. Esta señal analógica está a una frecuencia de 2 Hz. 2 Hz, ¿qué significa? Son 2 ciclos por segundo. Entonces, fíjense, aquí hay un segundo y aquí hay básicamente 2 ciclos de la señal. Y la señal discreta las estoy tomando a una frecuencia de muestreo de 100 Hz. Es decir, okay, aquí son 100 muestras por segundo.
A ver, necesito que les dé esto de aquí. ¿Sí les dio? Sí. Sí, profe. Acuérdense que ustedes pueden, si quieren salvar esta figura, la pueden salvar nada más. Antes del comando plt.show tienen que ponerle savefig. ¿Quieren que lo hagamos o sí recuerdan cómo? ¿Lo puede poner, por favor, profe? Aquí nada más hay que agregarle dentro de la librería de Matplot hay que ponerle savefig. Y aquí le voy a llamar, no sé. Y vamos a ponerlo como PNG, vamos a suponer. Aquí está. Lo pueden salvar como JPG o como algún otro tipo de formato. ¿Ok? Entonces, aquí está. Y aquí nada más le ponen play. ¿Ok? ¿Dónde la pueden descargar? Del lado izquierdo hay 4 iconitos en la parte superior. Hay uno que está en una carpetita. Denle en esa carpeta. Y aquí les va a aparecer la figura. Nada más le ponen aquí en los 3 puntitos descargar. Y les va a aparecer en su área de descargas. Aquí les aparece. ¿Ok? Acuérdense, lo tienen que hacer antes de plt.show. Si lo hacen, después no les va a salvar nada. Cuando hacen el comando plt.show es básicamente, le están diciendo a Python, ya terminé de elaborar mi figura, libérala. Y entonces al momento de que la libera, ya no puede invocarla para salvarla. Ese es el detalle. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Ok. todo bien. Bueno, ahora, el paso 3 es esta señal discreta, ¿ok? La vamos a cuantizar, ¿ok? Y para que sea esto más evidente, vamos a suponer que la cuantización está basada en un convertidor de 4 bits. Acuérdense que si yo tengo 4 bits, esto quiere decir que ¿cuántos niveles tengo? ¿Se acuerdan? Por ahí lo veíamos. El número de niveles es esto, 2b menos 1 que tengo para cuantizar. Entonces, si yo tengo 4 bits, tengo 15 niveles. ¿Ok? Entonces, aquí voy a considerar 15 niveles en un rango de menos 1 a 1. Entonces, miren, voy a definir el voltaje máximo como 1 y el voltaje mínimo como menos 1. Aquí voy a definir una variable que va a ser b igual a 4 para definir que b es el número de bits. Y si se fijan, la resolución, le voy a llamar la letra D mayúscula, es Bmax menos Bmin entre 2 a la potencia B menos 1. Entonces sería 2 asterisco asterisco B menos 1, que es básicamente esta expresión que tengo aquí. ¿Sí me cachan? Ok. Y después la señal cuantizada, si se fijan, aquí está. La señal cuantizada es esta. Es las muestras menos el voltaje mínimo entre la resolución o el nivel de cuantización. Entonces, la señal cuantizada XQ es la función de redondeo. Aquí es importante que utilicen la función de NumPy o de NumPy porque necesitan hacer esto como X va a ser la señal discreta es un vector de valores, es un arreglo, XD,
necesitan ejecutar la función redondeo a nivel de vector. Entonces, por eso necesitan np.round. Y aquí le quitan el valor mínimo y lo dividen entre el nivel de cuantización. ¿Sale? Después van a crear otra figura. Van a poner la señal cuantizada. Fíjense que la señal discreta la coloqué como XD y la señal cuantizada como XQ. ¿Ok? Después aquí ya le estoy poniendo nada más una etiqueta. Tal. ¿Ok? Y ahora, cuando ustedes hacen esta cuantización, hay que tener mucho cuidado en cómo hace Python las asignaciones del tipo de variable. Aquí XQ es un arreglo, ¿ok? Cuando hacen estas operaciones, el arreglo, al final de cuentas, es un arreglo de flotantes. Como yo eventualmente voy a querer transformar a binario, tengo que hacer algunos pasos intermedios, y es este de aquí. XY, lo que estoy haciendo es cambiando la señal cuantizada XQ a que sean un arreglo de enteros. Esto no es cosa menor, porque si no, no les va a funcionar. De hecho, yo le batallé ahí un poquito. No entendía por qué, pero ya después caché. El detalle es que XQ, cuando después de generar por la cuantización, es un arreglo de flotantes. Cuando le agregan este método a ese type y entre paréntesis int, lo que están haciendo es convertir el arreglo a un arreglo de enteros. ¿Ok? Y aquí estoy imprimiéndolo y mostrándolo. Ahora, ese arreglo de enteros, ¿ok?, lo voy a convertir en una lista de números binarios. ¿Sale? Y entonces aquí estoy utilizando esta, ¿se acuerdan que esto era una list comprehension? Estoy creando la lista XB donde estoy transformando con esta función bin. Fíjense, ahí les dice, regresa la representación binaria de un entero. Ahí la clave es que el número debe ser un entero, por eso necesitaba transformar anteriormente. Y entonces sería para X dentro de X. Perdón, aquí me equivoqué, aquí debe ser X. Aquí, por favor, corrígenme, debe ser XY. Ok, y aquí estoy. A ver, no sé si lo lograron hacer. Fíjense, cuando están mostrando aquí X, Y son los valores enteros. Yo estoy generando los valores enteros asociados con el proceso de cuantización. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí están todos los valores enteros que yo estoy generando. ¿Ok? Y después aquí abajo les aparecen los números binarios. Entonces, lo que van a tener en XB es una secuencia de binarios. De hecho, se puede ver hasta acá. Claro. Y eso son los datos ya digitales. A ver, no sé si... A ver, quiero que... Esta es clave que me entiendan qué estoy haciendo. Es básicamente lo que estoy haciendo es esto de aquí, la señal cuantizada. Y luego tengo la señal digital. Al momento de transformar a binario. ¿Ok? ¿Qué es esto de aquí? A ver, ¿dudas? Ya que tengo los datos en binario, el paso 4 es voy a reconstruir la señal analógica a partir de las muestras binarias. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí si se fijan, voy a estar haciendo esta parte que les mencionaba acá.
Esto de aquí. La señal analógica va a ser transformar la señal binaria a entero, ¿ok? Multiplicarla por la resolución o la cuantización y sumarle el valor de voltaje mínimo. Entonces vamos a ver aquí. Aquí el tiempo discreto va a ser n, que era el vector de valores discretos, multiplicado por el tiempo de muestreo, que es 1 entre fs. Y entonces voy a hacer una función tipo barra. Y entonces la señal es la señal binaria por D, que es la resolución, más el voltaje. Y esto son barritas que son de 1 entre el periodo de muestreo. A ver, déjenme ver aquí qué marco. Ah, ok. Ok, entonces aquí X, B. Voy a poner aquí quizá. Dijimos que esto era X. Ok, y entonces aquí esta es la de aquí ser XY. Ok. Sí, perdón, aquí debo tomar la señal entera para que me pueda generar ya. Y esta es su señal analógica. Fíjense que aquí, bueno, pues se ve los pasitos porque es una resolución de 4 bits. Si ustedes aquí en lugar de ponerle 4, le ponen, por ejemplo, 8, para hacerlo a 8 bits, van a ver cómo la señal les genera mucho mejor, porque ya tienen mucho más, una cuantización mucho más pequeña. Y aquí cuando reconstruyen, fíjense que les queda mucho mejor, aunque todavía se ve la escaladita. Y si, digamos, van a 16 bits, pues ya esto se va a ver mucho más. Ok. Bueno, voy a quedar en 4. A ver, no sé si tengan preguntas de todo el proceso. Yo, profe. Díganme. Perdón. Ay. ¿Quién va Creo primero? si puede repetir lo del bar. Ah, aquí. Al Sí. final, si ustedes se fijan aquí, cuando hacemos el proceso de aquí, digital analógico, lo que voy a hacer es, voy a mantener, transformo la señal binaria a señal entera y eso lo multiplico por la resolución y eso eventualmente le sumo el valor mínimo para que la pueda desplazar de manera apropiada al voltaje que tenía originalmente. Y esa señal la voy a mantener durante todo el periodo de muestreo. Llega otra muestra, la voy a hacer la misma transformación y la voy a mantener. Eso me va a generar un voltaje de tipo de escalera, que es lo que generan este tipo de convertidores digital analógico. Y eso se llama un retenedor de orden cero o zero order hold o aproximación de escalera. ¿Ok? Que es esta parte de aquí. Ok, entonces, ¿cómo lo puedo implementar esto en Python? Pues básicamente aquí la señal, este es el vector de tiempos discretos en los cuales yo voy a estar teniendo una muestra.
Y la señal analógica es la entera, la multiplico por la resolución y le sumo el voltaje mínimo, que sería este. ¿Ok? Aquí estoy tomando, este int es esta xi. ¿Ok? La multiplico por d y le sumo. Ahora, aquí estoy creando la figura de un tamaño 10×7 y estoy utilizando la función de graficación var. Si se fijan, ahí viene la ayuda que dice que crean una gráfica de barras. El detalle es, si se fijan, ahí dice un parámetro width. Por default, la barra tiene un tamaño de 0.8, pero a mí no me interesa que tenga un tamaño de 0.8, sino el tamaño de la barra debe ser el periodo de muestreo. ¿Cuál es el periodo de muestreo? Es 1 entre la frecuencia de muestreo. Por eso le pongo width 1 entre fs. ¿Ok? Y quiero que la alineación de esas barras sea con el valor de la orilla, no al centro. Entonces, por eso le tengo que poner align y entre el parámetro edge. ¿Ok? Y es como genero mi gráfica de barras que representa la señal de aproximación de escalera. Y bueno, ya le pongo las etiquetas y le pongo el grid y ya. A ver, no sé si más o menos. Sí, sí, ya, profesor. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? De alguna de las etapas. Si quieren, digamos, guardar alguna de las gráficas, acuérdense con savefig y ya no pasa nada. Fíjense que al final esta XB es la secuencia de números binarios asociados con cada una de estas muestras que estoy capturando y que aparecen como una bolita. ¿Sí? Aquí arriba, este es el vector de los números que se generan, los números enteros, de que se generan después del proceso de cuantización. ¿Por qué aquí les da 15, 15? Porque están en estas tres muestras, son las que están aquí arriba, que corresponderían a los valores que están hasta arriba de 1. Y los valores de -1 van a corresponder a valores de 0, ¿sale? Porque el rango que estoy tomando para convertir es de -1 a 1. Entonces, el valor de 1 va a corresponder al valor más alto del número que puedo representar, y el valor de -1 va a corresponder al valor más pequeño, que es el de 0. Y entonces estoy tomando entre 1 y -1, 16 niveles, tomando el 0. Entonces, por eso se queda 0, 1 hasta el 15. A ver, no sé si se entendió. Sí, pero entonces, Profe, si hubiera tomado... tengo una duda. A ver, aguánteme. No, si Estaba un quieres, dale. compañero. Sí. ¿Quién estaba primero? Yo no le iba a preguntar que si entonces si tomo los números binarios y los transformo enteros, pues ya puedo poner el XD en el paso 4. ¿Acá? Es que ya ve que tomó el XY. Ah, ok, sí. Ah, ok, ya. Ya ve Sí, que no quería agarrar el XD. Nada más iría a pasarlo a entero, ¿no? el XB, aquí este. Sí. Ah, ok. Si quieres tomar el XB, exacto, tendrías que pasarlo de binario a entero y nada más hay que hacer algo más. Al momento de que lo pasas de binario a entero, te queda como una lista y lo tienes que transformar después a arreglo NumPy para que pueda ser compatible con la graficación. Ah, ok. ¿Sí? A ver, déjame ver si aquí lo puedo hacer. Según yo, tendría que ser así. np.array. Aquí sería int. Aquí sería xb. A ver si no la riego. El detalle es que aquí, si te fijas, dice int, el argumento debe ser una string y no una lista. Es que no lo puedo tomar como así, tendría que ser un proceso anterior.
Porque XB me queda como una lista. Tendría que transformar de binario a entero. Sí, tendría que hacerlo muestra por muestra. Híjole, a ver, ahí les va, creo que ya sé cómo. Tendré que hacerlo así. For XB y XB. Aquí lo que estaría haciendo es, como este XB es una lista de números binarios, tendría que estar llamando a cada elemento, lo transformo entero, ok, y creo mi lista, y después aquí tiene que ser array, porque si no, a ver, no. Sí, aquí es con el comando, el problema es con la función de entero. A ver, integer. Ok, entonces creo que aquí debe ser XBB y base 0, según veo. Sí, ya está. Ok, ya. Sí, nada más era cómo cambiaba del valor binario al valor entero y después ya podía graficar. Ya. No sé si más o menos me entendieron. Más o menos. Es que yo decía porque tenemos esos valores binarios y no se usaron. Sí, los puedes. Es nada más para que sea compatible todo entre listas, arreglos y en diferentes tipos de base. Pero no, así te funciona. Si te fijas aquí, lo único que estás haciendo es, como XB es una lista de los números binarios, entonces estás creando una lista de los números que se convierten de regreso a valores que ya están que representan la señal analógica reconstruida. Y al final, como esto es una lista, bueno, pues de hecho lo podrían hacer así. Profe, ¿ahí por qué le puso base 0? Perdón. Ahí voy. Dice, aquí está. Mira, si te fijas, es la parte de abajo de la ayuda. Dice, base 0 significa que se interpreta la base de la string como un entero literal. Es nada más para que cuando les tome la conversión del número binario. Ok. Gracias, profe. Pero bueno, aquí ya debe dar, ¿no? Sí, ahí está. Okay. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Yo. Vale. En el paso de cuantización, en el paso 3, en las diapositivas, la fórmula multiplicaba por la resolución y le sumaba el volumen mínimo. ¿Por qué aquí no se suma o dónde se sumó? O es que ahí me perdí poquito, porque estaba viendo las diapositivas a la par.
O bueno, las que están en... Sí, es que las corregí. Perdón. Ok. Las corregí. Sí, estas son las que están en Teams, si no me equivoco. Ok, entonces todavía me quedé con la pasada. Ok. Sí, se me hace que sí que te quedaste con la pasada. Chequen la última, la que acabo de, la más nueva. Sí, le quité aquí, venía para que... Es que esto lo que hace es que eventualmente, si le pones aquí creo que tenía más el voltaje mínimo. No, menos, Sí. ¿no? No más. Más. Entonces, lo que te hace es que te genera la señal cuantizada alrededor de 0. Pero yo quiero que la señal cuantizada me quede el intervalo de valores que va solamente desde el número 0 hasta el valor máximo. Ok. Sí, Es entonces para ya me nivel quedó 0. claro. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Muchachos. ¿No? Ok. Bueno. Entonces me regreso acá. Bueno, entonces por ahí ya veíamos que la frecuencia discreta, esto es bien importante, la frecuencia discreta la vamos a representar como la frecuencia continua entre la frecuencia de muestreo. ¿Sale? Y esto viene de aquí. ¿Ok? Me va a acabar. Ok. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la frecuencia discreta solamente puede variar de manera única de un medio a menos un medio? ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo sustituyo quién es la frecuencia discreta, que es la frecuencia analógica, entre la frecuencia de muestreo, esto va aquí, esto me lleva a esta expresión, ¿ok? Y entonces yo multiplico por Fs del lado izquierdo y del lado derecho de la desigualdad, ¿y qué me queda? Pues me queda una expresión que me dice que la frecuencia analógica debe cumplir que se debe encontrar entre la mitad de la frecuencia de muestreo y menos la mitad de la frecuencia de muestreo. Ok, ¿qué es lo que me permitiría interpretar esto? Pues es lo que sigue acá abajo. Que la frecuencia analógica debe cumplir esta desigualdad para estar correctamente presentada en el tiempo discreto. ¿Sí? Si yo tengo una frecuencia analógica que sobrepasa ese rango, entonces ya no la voy a poder ver de manera apropiada en tiempo discreto. ¿Sale? Entonces, esta es la clave. Las frecuencias que yo voy a poder analizar correctamente en tiempo discreto se van a estar limitadas por la frecuencia de muestreo sobre 2 y menos la frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Ok? Entonces, esta otra también es una aseveración importante. El muestreo que yo haga de manera periódica va a generar un mapeo de un rango infinito de frecuencias analógicas a un rango muy particular de frecuencias discretas. ¿Ok? Y en este caso, la frecuencia más alta en tiempo discreto de un medio va a corresponder a la frecuencia más alta en tiempo continuo, que sería la frecuencia de muestreo sobre 2. Entonces, la frecuencia más alta que yo puedo representar, si proviene de un proceso de discretización, va a ser la frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Ok? Y esta frecuencia
de muestreo sobre 2 es lo que se conoce como la frecuencia de Nyquist. ¿Sale? A ver, entonces resumiendo. Si yo estoy muestreando una señal analógica en intervalos múltiplos del periodo de muestreo, y yo estoy muestreando un tono, una señal cosenoidal, esto me viene a dar una relación que me dice, bueno, la frecuencia que tú estás introduciendo analógica tiene que estar limitada entre la frecuencia de muestreo sobre 2 y menos la frecuencia de muestreo sobre 2 para que la puedas visualizar correctamente en tiempo discreto. Si no es así, si la frecuencia es mayor, va a verse como un traslape de una frecuencia menor. ¿Ok? Entonces, si yo quiero seleccionar mi frecuencia de muestreo, tengo que ver cuál es la frecuencia más alta que yo tengo en mi señal analógica. Si yo tengo que mi frecuencia más alta, vamos a decirlo, vamos a regresar. Si yo tengo una frecuencia de muestreo de 10.000 Hz o 10 kHz, esto quiere decir que la frecuencia más alta que yo voy a poder visualizar correctamente va a ser de 5 kHz. ¿Ok? Porque es la frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Sale? Entonces, esta es una de las conclusiones más importantes de esta sección. ¿Okay? Y a esta frecuencia, que es el tope que yo voy a poder visualizar correctamente, se le llama la frecuencia de Nyquist. ¿Okay? ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a considerar dos señales, ¿ok? Sinusoidales, que yo voy a discretizar. ¿Ok? Entonces tengo esto generalmente se escribe así. Entonces tengo x1 de t y entonces aquí voy a tener x1 ¿ok? ¿Sale? Entonces lo que representa esta grafiquita es que básicamente es como si tuvieran un switch. Y entonces cuando yo tengo un periodo entero de tiempo del periodo de muestreo, tomo la muestra. Si no, lo libero. Y entonces estoy básicamente es como si tuviera un switch donde estoy viendo la señal solamente en intervalos del periodo de muestreo. Vamos a considerar que la frecuencia de muestreo es 40 muestras por segundo o 40 Hz. ¿Ok? Quiero encontrar, entonces, cómo se verían estas señales en tiempo discreto y ver a qué frecuencias equivaldrían en tiempo discreto. ¿Sí se entiende? Entonces, quiero analíticamente estudiar cuál es el efecto del muestreo periódico en estas dos señales. Una que está a 10 Hz y otra que está a 50 Hz. La pregunta es, si yo estoy muestreando a 40, ¿alguna de esas dos señales me generaría algún problema de ambigüedad de lo que estábamos platicando hace un momento? ¿Qué creen? Sí, la segunda. ¿Qué opinan los demás? La segunda, muchachos, porque si ustedes tienen la frecuencia de muestreo de 40 Hz, esto quiere decir que la frecuencia
más alta que pueden visualizar, de acuerdo a esto que vimos ahorita, es 20. Sería 20 Hz. Y yo tengo X2 que está oscilando a 50. Entonces, esa forzosamente la voy a representar como una frecuencia en discreto más baja. O va a generar traslape, el efecto de traslape. Ahorita vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente, entonces, la señal es n por el periodo, que sería n entre la frecuencia de muestreo. ¿Ok? Y entonces aquí tengo coseno de 2pi. La primera está a 10 y la segunda a 50. Entonces me va a quedar 10 entre 40 por n y aquí me va a quedar 2pi 50 entre 40 por n. ¿Sale? Entonces fíjense que aquí la frecuencia 1, la frecuencia discreta, que sería 10 entre 40, ¿ok? Esto me va a dar un cuarto. ¿Esta estaría bien representada? Esta no hay problema, ¿no? Porque está por debajo de un medio. Pero ahora F2, esto me da 5 cuartos. Y entonces esto me da, esta sí me va a quedar problema. ¿Sale? ¿Sí me cachan? Sí. Entonces, yo lo que quiero es ver cuál es el equivalente de esta frecuencia de 5 cuartos. ¿Cómo le puedo hacer para visualizar cuál sería el equivalente? Pues lo que voy a hacer es representar este 5 cuartos como 1 más algo o 1 menos algo. ¿Ok? Entonces, en este caso yo puedo representar 5 cuartos como 1 más un cuarto. ¿De acuerdo? Sí, o sea, esto viene de aquí, ¿no? Cancelan aquí este y este, entonces les queda coseno, esto es igual. Coseno. Perdón. Coseno de 2pi y aquí serían 5 cuartos por n. ¿Ok? Entonces, esta es la que estoy analizando aquí. Entonces, los 5 cuartos lo voy a expresar como 1 más un cuarto. Y acuérdense que teníamos que el coseno de alfa más beta, esto es el coseno de alfa, coseno de beta. Bueno, de hecho, vamos a poner así. Y esto es menos más. ¿Sale? Entonces, aquí voy a hacer esta multiplicación porque es coseno de 2pi por 1 más un cuarto de n. Entonces, expando y entonces me van a quedar coseno de 2pi por n por un lado y por el otro lado me va a quedar aquí sería 2pi por n entre 4 y entonces me queda pi por n entre 2. Sale aquí, les va a cancelar este 2 y le va a quedar un medio. Y entonces sustituyen. Les queda este de un lado y les quedaría este del otro. Al momento que hacen la... Y se fijan, coseno de 2pi por n, eso les va a dar 1 y seno de 2pi por n les va a dar 0. Entonces, al final, lo que tienen es coseno de 2pi por un cuarto de n. Esto quiere decir que la frecuencia es de un cuarto. Ah, caray, entonces me quedó la misma frecuencia que yo tenía acá, de x1, me quedó en x2. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aunque las señales originales eran de frecuencias distintas, ¿ok? De 10 Hz y de 50,
al momento de yo muestrearlas a 40 Hz, las señales discretas que se generaron son idénticas. Ese es un fenómeno que puede darse al transformar de señal analógica a señal discreta. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se dice es que a 40 Hz de frecuencia de muestreo, 50 Hz es un traslape de la frecuencia de 10 Hz. ¿Ok? A ver, no sé si se entendió. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe, sí quedó claro. Okay. Bueno, en general yo puedo tener dos señales sinusoidales en tiempo continuo. ¿Ok? F0 y F sub k. Y si esta F sub k es la frecuencia 0 más un múltiplo de la frecuencia de muestreo, eventualmente las señales discretas que yo voy a generar pues se van a ver igual en tiempo discreto. Fíjense que aquí lo interesante es esto. La señal analógica varía una más rápido que la otra, pero al momento de pasarlas por ese proceso de discretización se van a ver iguales. ¿Ok? Y esto es, ¿por qué? Porque no estoy seleccionando la frecuencia de muestreo apropiadamente. Entonces, si yo tengo eso y la frecuencia 0 cumple, que está entre fs entre 2 y menos fs entre 2, pues la señal que yo tengo, que se generaría por incluir estos múltiplos, ¿ok? Me van a quedar exactamente lo mismo. ¿Sale? Aquí es nada más expresar esto como ya habíamos hecho. Y aquí me queda... ¿Ok? Sí, entonces eventualmente yo tengo que ambas se ven iguales en tiempo discreto, aunque provienen de señales analógicas de frecuencias diferentes. Entonces, aquí el corolario es que yo tengo un número infinito de sinusoides en tiempo continuo, se pueden ver después del muestreo como la misma señal sinusoidal en tiempo discreto, que no se va a poder distinguir porque a través pues, de tener esta frecuencia de muestreo. ¿Ok? Entonces, todas estas frecuencias continuas se ven iguales en tiempo discreto. Aquí es f de k es f0, k por fs, que es k es un entero. Y esto lo que les mostraría es que este es un tipo de ilustración de qué pasa cuando tienen la frecuencia entre menos un medio, perdón, de fs entre 2. Aquí tengo frecuencia continua en el eje X y tengo frecuencia discreta en el eje Y. En el eje Y, fíjense que la frecuencia discreta está limitada a menos un medio. La frecuencia continua sí puede crecer, pero nunca puede rebasar las frecuencias discretas de un medio y menos un medio. ¿Ok? ¿Ok? Esta gráfica les trata de ilustrar eso que les mencionaba. Tienen tres frecuencias. Medio Hz, 4.5 Hz y 8.5 Hz. Y esas señales están muestreadas a 4 Hz. Entonces se fijan, de F1 a F2 hay 4 Hz y de F2 a F3 hay otros 4 Hz. Entonces, las señales, la más rápida es la azul punto y línea. Después tienen la de 4.5, que es la verde, y la roja es la de medio Hz.
Y todas esas, al muestrearlas a 4 Hz, las muestras coinciden que serían la azul oscuro. Entonces, las 3 en tiempo discreto se van a ver como estas muestras en azul, estas bolitas. Aunque están cambiando, una tiene una oscilación más alta que la otra, eventualmente se ven iguales en tiempo discreto. ¿Okay? Ese es el fenómeno que ustedes tienen que ubicar, que se llama traslape, ¿okay? Que es el que siempre hay que buscar evitar. A ver, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. Vamos a ver este ejemplo. Dice, considerar una señal que es 3 coseno de 100 pi por t. ¿Okay? Que esto es 2 pi por 50, es decir, la frecuencia es de 50 Hz. Hay que encontrar la frecuencia de muestreo mínima para evitar traslape en esta señal analógica. Ahora, si suponemos que estamos muestreando a 200 Hz, hay que obtener la señal discretizada. ¿Ok? Y ahora, suponer que muestreamos a 75 Hz, hay que encontrar la frecuencia, perdón, la señal discreta. ¿Ok? Entonces, paso 1. Quiero encontrar la frecuencia de muestreo mínima para evitar este fenómeno de traslape. ¿Ok? ¿Cuál es la frecuencia de la que tiene la señal analógica? Esta que tengo aquí. ¿A qué frecuencia está ese tono? 50. A 50 Hz. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la frecuencia mínima a la que yo tendría que muestrear para evitar el traslape? 25. 100 Hz. Tendría que ser, en este caso, 100 Hz. ¿Ok? La clave es esta. La frecuencia de la señal es 50. Entonces, la frecuencia mínima tiene que ser el doble de la frecuencia máxima que yo tenga en mi señal. Como la frecuencia es de 50, el mínimo, el de muestreo, tiene que ser el doble de esa frecuencia máxima. Entonces serían 100 Hz. ¿Sale? Esa es la frecuencia mínima que me garantiza que no va a haber este fenómeno raro de, se llama traslape. ¿Sí? Ahora, la señal, ese es paso A. Paso B, vamos a suponer que tenemos 200 Hz y quieren encontrar la señal discretizada x de n. ¿Ok? Entonces, x de n es la señal original donde el tiempo es n entre la frecuencia de muestreo, que serían 200. Entonces, yo tengo 3 coseno de 100 pi entre n y entre 200. ¿Por qué? Porque voy a sustituir t por n, que es el número de muestra, entre la frecuencia de muestra. Entonces, n entre 200. Entonces, por eso me queda así. Y si ustedes observan, cuando simplifiquen, pues aquí les van los dos ceros. Entonces, esto es 3 coseno de pi n entre 2. Esto lo puedo expresar como 3 coseno de 2pi. Aquí sería un cuarto n. ¿Ok? Entonces, la frecuencia discreta que tendría esta señal en el inciso B, ¿cuál sería? Sería un cuarto de ciclos por muestra. ¿Sí? ¿Se entiende? Muchachos. Sí. Ok. Ahora, en lugar de tomar 200, voy a tomar a 75. Entonces, aquí sería lo mismo, nada más que la analógica es n entre 75. Entonces, aquí sería 3 coseno de 100 pi. Y entonces, donde tengo tiempo es n entre 75. Entonces, aquí sería
3 coseno de 4pi n entre 3, y esto sería lo mismo que 2pi, y aquí serían, ¿cómo serían? Serían 2 tercios de n. ¿Sale? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Vale? Siempre hay que tratar de dejarlo así con lo de 2pi. Sí, correcto, para que puedas aislar y puedas tener el valor de frecuencia en ciclos por muestra. Sí. Ok. Ok. ¿Cuál es la frecuencia aquí discreta? 2 tercios. 2 tercios. Ok. ¿Está bien esa frecuencia? No, No, porque porque está arriba es de mayor de 2. 1/2. Exacto. Entonces tenemos que encontrar cuál sería la contraparte en menos 1/2. ¿Cómo le puedo hacer? Pues lo que tenemos que aquí es 3 coseno. Vamos a expresar 2 tercios. En este caso lo más fácil es 1 menos 1 tercio de n. ¿Estamos? Que serían los 2 tercios. Siempre hay que expresarlo como un entero más algo que está en el intervalo ya dentro limitado a 1/2, o 1 más algo limitado al intervalo de 1/2. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto es 3 coseno 2pi n menos, aquí serían 2pi n entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquí vamos a aplicar la identidad del coseno de la suma. Bueno, aquí es coseno de la resta. Entonces, bueno, no sé si se acuerdan, vamos a ponerlo aquí. Dijimos que en este caso coseno de A menos coseno de beta es coseno de alfa, coseno de beta, y aquí sería más coseno de alfa, coseno de beta. Entonces aquí me queda coseno de 2pi n por coseno de 2pi n entre 3, sería más. Es un 3, ¿eh? Okay. ¿Qué podemos decir de ahí, de esa expresión? Que seno de 2pi de un múltiplo se vuelve 0 y coseno 1. Correcto. Entonces fíjense que se les va a simplificar. Entonces, la frecuencia ahora sí, esa sí ya está bien, es de 1 tercio. ¿Se entendió? Sí. Siempre que tengan un valor que está arriba de 1/2, hay que buscar pasarlo de regreso al rango ya que generan frecuencias únicas. Es álgebra, es nada más, hay que tener presentes esas identidades y es nada más seguir el procedimiento. ¿Vamos bien? Bueno, Sí. aquí la pregunta sería, bueno, esto pasa si tengo un tono, una frecuencia. ¿Qué pasa si tengo más frecuencias en mi señal? ¿Cómo voy a seleccionar el periodo de muestreo? Bueno, tengo que yo fijarme cuál es el contenido en frecuencia que tiene mi señal. ¿Okay? ¿Cuántas frecuencias están asociadas a mi señal analógica que quiero transformar?
Eso también se llama el ancho de banda de la señal. ¿Sí? Algo, por ejemplo, relevante. ¿Alguien sabe la señal de voz de una persona? ¿Cuál es su ancho de banda? ¿Hasta qué frecuencias más o menos puede representar? ¿No? Bueno, más o menos una persona al hablar, si no mal recuerdo, andan por ahí de 4 kilohertz o a lo mucho 6 kilohertz si tiene tonos muy agudos. Acuérdense que los tonos graves están en la gama baja de frecuencias y los tonos muy agudos están en la gama alta. Entonces, una persona generalmente lo máximo que va a andar, no, de hecho, hasta como en 2 kilohertz, algo así. ¿Okay? Esto es muy importante porque les dice, cuando ustedes hacen una llamada, por ejemplo, por celular, lo que están haciendo es transformando la señal de voz a discreto y después transmitiendo esa señal. Entonces, ustedes quieren recuperar esa señal del lado del que recibe su llamada de manera adecuada. Entonces, tienen que estar muestreando de manera apropiada. ¿Sale? Por eso, no sé si les ha pasado que cuando, por ejemplo, del lado que ustedes están escuchando, o sea, a lo mejor algo de música, del lado del receptor no se escucha bien. ¿Por qué? Porque hay un proceso de conversión analógico-digital de ustedes que están haciendo la llamada al que la recibe. ¿Okay? O ustedes pueden estar escuchando que se oye música del otro lado, pero pues no se oye bien. ¿Por qué? Pues porque no tienen el ancho de banda suficiente. Por ejemplo, bueno, aquí la idea es que ustedes pueden tener su señal analógica que por un instante de tiempo la pueden representar como una serie de Fourier. ¿Okay? Y aquí la idea es que van a tener en esta sumatoria de señales coseno o seno, van a tener una frecuencia máxima. ¿Ok? Y la idea es que esta frecuencia máxima que ustedes van a tener, esa es la que les va a permitir identificar cuál es la frecuencia de muestreo más, suficiente dentro de su proceso de conversión. Entonces, para evitar traslape, ustedes necesitan muestrear arriba de 2 veces la frecuencia máxima. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, básicamente, si ustedes tuvieran a lo mejor una señal que tiene hasta 2 kilohertz de información o de frecuencias, quiere decir que mínimo tienen que estar muestreando a 4. ¿Sale? O, por ejemplo, si ustedes tienen una señal que tiene por ahí máximo de componentes 10 kilohertz, entonces mínimo deben de ir a 20. ¿Sale? ¿Se acuerdan cuando veíamos en Audacity la señal del tono? Y veíamos que la frecuencia, ¿no se acuerdan la frecuencia de muestreo que se manejaba ahí para la señal de audio? ¿Cuánto era? ¿No se acuerdan? ¿Tienen disponible el programa? Sí. Por ejemplo, aquí vamos a generar un tono. Vamos a dejarlo aquí. Sí, no sé ya. 5 segundos. Fíjense, aquí esto está muestreado a 44.100 Hz.
¿Sí? ¿Cuál sería entonces la frecuencia más alta que podríamos estar reproduciendo de manera correcta? Si son 44.100 Hz de muestreo. Más de 88.200. La frecuencia más, si estoy muestreando 44.100, ¿cuál es la frecuencia analógica que puedo visualizar correctamente más alta? ¿Cuál sería? 22.050. 22, ajá. Sí, serían 22.050. ¿Ok? ¿Por qué es eso? Las señales de audio, de música, generalmente el ancho de banda está en alrededor de 20 kHz. Por eso es que las señales de audio están en 44.100. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, la gente que tiene oído muy fino puede llegar a escuchar a esas frecuencias, a frecuencias del orden de 10 kHz. La mayoría de nosotros no vamos a poder hacerlo. Y esto lo pueden visualizar así rápido. Vamos a generar un chip. Y vamos a empezar en 100 Hz. Y vamos a ir hasta 20.000. ¿Ok? Entonces empiezo en 100 y va a ir hasta 20 kilos. Y ustedes fíjense a partir de qué segundo ya no escuchan. Fíjense que ya en la parte final ya no escuchan nada, porque ya es una frecuencia muy alta que ya ustedes no escuchan, no alcanzan a escuchar, percibir. ¿Sí? Y pueden observar que en las frecuencias bajas se oye grave y después va a ir aumentando el tono hacia cada vez más agudo. Aquí, como les decía, están muestreando a 44.100 Hz y tienen 32 bits para, en este caso, hacer su proceso de conversión, su señal analógica, digo digital. ¿Sí pudieron? Si quieren ver exactamente cómo va cambiando la frecuencia, eso lo pueden hacer con aquí voy a ponerle vista múltiple y aquí está el espectrograma. Configuración espectrograma. Aquí la señal es de 20. Aquí está. Aquí puedes ver cómo va aumentando la frecuencia hasta llegar a 20. ¿Okay? Entonces aquí pueden ver exactamente a partir de qué tono no escuchan. Yo no escuché a partir del segundo 3, que serían como unos 10 kilos. Mira, lo pueden por aquí. Ok. Bueno, voy a regresar, no sé si... Okay. Bueno, si ustedes tienen una señal analógico-digital y ustedes quieren recuperar la señal analógica, ¿ok? Sí lo van a poder hacer si la frecuencia de muestreo es suficientemente alta y si se cumple esta relación, ¿ok? Y esto se puede hacer a través de lo que se conoce como un fenómeno de interpolación, ¿ok? No voy a entrar a detalle, nada más quiero que lo sepan que se puede hacer. Y esto se logra a través de una función de interpolación, que es una función que se llama sinc, que es una función basada en generar esto de seno entre su argumento. Y este es un tipo de filtro pasabajos
¿ok? Es un pasabajos ideal. Esta es la función, la forma de la función sinc, que básicamente cuando ustedes la ven en la frecuencia es un tipo de filtro de ventana. ¿Ok? No me interesa que tengan el detalle, solamente que se puede hacer. ¿Ok? ¿Cuál es la implicación? Pues que el sistema que les haría eso es no causal. No sé si recuerdan por ahí de su curso de señales y sistemas, ¿qué significaba causalidad? ¿Se acuerdan? Chavos, ¿qué era que significaba una señal o un sistema causal? ¿No se acuerdan? Que era como afectado por valores anteriores o posteriores. Algo así recuerdo. Más o menos, ¿alguien más? Yo recuerdo que al abrirlo al hacerlo en el plano tenía que abrir hacia la derecha. Más o menos. Por ahí van, pero sigue estando un poquito frío. ¿Alguien más? ¿Qué significaba que un sistema, fíjense, un sistema causal? ¿No? Solamente depende de valores presentes y no de los futuros. Ahí va. Que un sistema es causal. Fíjense, si para calcular la salida del sistema en el instante de ahorita, solamente requieren conocer las entradas pasadas y la entrada actual. ¿Sí? Entonces, si ustedes están en un sistema causal, quiere decir que ustedes registrando el pasado y el presente de lo que entra al sistema, pueden calcular la salida. No causal significa que en el instante actual, ustedes a lo mejor necesitan conocer entradas hacia el futuro. ¿Ok? Lo cual no lo van a poder hacer si su sistema está trabajando en línea. ¿Qué quiere decir en línea? Quiere decir que conforme ustedes están recibiendo entradas, calculan la salida. No lo van a poder hacer. Por eso es una restricción generalmente práctica para sistemas que la causalidad, porque de manera práctica, pues no pueden conocer el futuro de la señal. Salvo que estén implementando algo que no está trabajando en tiempo real, que está trabajando que se llama fuera de línea. Okay. Bueno, el teorema de muestreo lo que les dice es, si ustedes tienen la señal que quieren convertir con un ancho de banda Fmax, ¿ok? Y ustedes muestrean al menos, ¿ok? Al menos al doble de la frecuencia máxima, ¿ok? Y aquí, una disculpa, anteriormente les había dicho que la frecuencia de Nyquist era Fs sobre 2. De hecho, esa es la frecuencia de folding o la frecuencia de doblez. La frecuencia de Nyquist es esta, por favor que ahí corrijan. Es el doble de la frecuencia máxima en la señal analógica. ¿Ok? Entonces ahí les va. Ustedes tienen una señal analógica que tiene una frecuencia máxima. ¿Ok? Y ustedes muestrean al menos al doble de esa frecuencia máxima. Ese doble de la frecuencia máxima se llama frecuencia de Nyquist. La señal analógica, ustedes la pueden recuperar de sus muestras. ¿Ok? A través de un proceso de interpolación. Esto quiere decir que el proceso de discretización no les pierde información, siempre y cuando lo hagan a una tasa suficientemente alta. ¿Y cuál es esa tasa suficientemente alta? Al menos al doble de la frecuencia máxima. ¿Sí? Esto quiere decir que de manera analítica lo pueden hacer. El problema es que regresar las muestras al dominio analógico requiere un proceso que no es causal. Entonces, teóricamente lo pueden hacer, más no es práctico. ¿Ok? Ese es el detalle. Pero les da un límite y les dice, el límite de qué tan rápido deben de muestrear es el doble de la frecuencia máxima en su señal. ¿Ok? Sí.
Vamos a ver este ejemplo. Tengo la señal analógica que es 3 coseno de 2000 pi por t más 5 seno de 6000 pi por t más 10 coseno de 12000 pi por t. ¿Sí? Si se fijan, el primer tono tendrían, esto sería 2pi por 1000 y aquí tendrían 2pi por 3000 y aquí tendrían 2pi por 6000. ¿Sale? Entonces tienen un tono a 1 kHz, a 3 kHz y a 6 kHz. ¿Okay? Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de Nyquist? Entonces tengo 3 tonos, uno de 1000, otro de 3000 y otro de 6000. La máxima, ¿cuál sería? 6000. 6 kHz. Entonces, la frecuencia de Nyquist es el doble de la frecuencia máxima. Entonces, la frecuencia de Nyquist es 12 kHz. ¿Okay? Entonces, su señal analógica, al menos la deben demuestrar a 12 kHz. ¿Se entiende? Sí, profe. En el paso B decimos, a ver, ok, voy a mostrar a esa frecuencia. Voy a mostrar ahora, no a 12 como debería, pero me voy a portar mal y lo voy a muestrear a 5, o sea que es mucho más bajo. ¿Okay? La pregunta es, ¿cuál es la señal discreta resultante? ¿Ok? Entonces, voy a utilizar 5 kHz. ¿Ok? Y está por debajo del límite, entonces yo voy a esperar que va a haber traslape. ¿Sale? Entonces, debo esperar este fenómeno. Entonces, la señal analógica, el tiempo la voy a dividir en n entre f de s. Esto va a ser n entre, ¿cuánto dije? 5000. Entonces, donde está el tiempo voy a dividir entre n entre 5000. Entonces, aquí sería 3 coseno de, el primero es 2000 pi n entre 5000. 5 seno 6000 pi n entre 5000. 10 coseno 12000 pi n entre 5000. Entonces, aquí se va esto. Y aquí se van estos 3 ceros. ¿Ok? Entonces me quedan 3 coseno de 2 pi n entre 5, 5 seno de 6 pi n entre 5, 10 coseno de 12 pi n entre 5. ¿Ok? Esta primera señal que voy a marcar aquí no tiene problema, porque si se fijan, la frecuencia discreta de esta señal marcada en azul, ¿cuál sería? 2 quintos. Un quinto. Acuérdense que tienen que factorizar el 2pi. Entonces sería un quinto. Entonces aquí no hay problema. Ahora, en esta, aquí, 3 quintos. Aquí estamos hablando de 3 quintos. Entonces está por arriba de un medio. Entonces aquí va a haber traslape. ¿Y qué puedo decir de esta? 6 quintos. 6 quintos. Entonces también va a tener sus broncas. Entonces lo que voy a hacer es expandir esta. Y expandir esto. ¿Ok? Entonces, la azul está bien. Esa no hay problema. Esta está bien. Esta es la que tiene problema y esta es la que tiene problema. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí voy a factorizar este. Bueno, lo pueden escribir así o les puede quedar
en 1 menos, como aquí me queda, lo voy a escribir aquí aparte. Esto es 5 seno, aquí sería 2 pi 3/5 de n. Entonces esto lo voy a escribir como 5 seno de 2 pi y lo voy a escribir como 1 menos 2/5 de n. ¿Sí, verdad? Y entonces me queda 5 seno de 2 pi n, que me queda esto de aquí, y en este caso 2 pi por menos 2/5 sería menos 4/5 pi n. ¿Sale? Y esta de aquí abajo, esta de la que está en rosa, la voy a escribir como 10 coseno de 2 pi 6/5 de n. Y entonces lo voy a escribir como coseno de 2 pi 1 más 1/5 de n. ¿Ok? Y entonces me queda esto de abajo. 10 coseno de 2 pi n más 2 pi n entre 5. ¿Ok? Y entonces al final, bueno, hago las extensiones, hago la expansión y me va a quedar aquí menos 5 seno de 4 pi n entre 5 y aquí me va a quedar más 10 coseno de 2 pi n entre 5. Y si se fijan, voy a tener dos señales con la misma frecuencia. Entonces junto esta con esta y me va a quedar 13 coseno de 2 pi n entre 5 menos 5 seno de 2 pi, de 4 pi n entre 5. Esta va a tener una frecuencia de 1/5 y esta va a tener una frecuencia de 2/5. ¿Ok? A ver, no sé si se entendió cómo simplifiqué. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya nada más me queda ver esta sección que es nada más un repaso de la parte de cuantización. La cuantización la pueden expresar a través de definir lo que se llama el error de cuantización. ¿Ok? Este error me dice qué tanto pierdes en la... Acuérdense que la cuantización es asociada con la descripción de los valores de amplitud. ¿Ok? En general, hay dos tipos de cuantización, lo que se llama la uniforme, donde el paso siempre es el mismo en todo el rango, pero también hay una cuantización que se llama logarítmica, cuando quieren que los pasos cercanos a cero sean más pequeños y los que ya están más alejados sean más grandes. En general, la más común es la escala uniforme. Pero también se puede dar la logarítmica, pero la más común es esa. Y por ahí vimos que el paso de cuantización uniforme pues está en función del número de bits. Entonces, esto es el voltaje máximo mínimo entre el número de niveles. Entonces, esto es el rango de nivel, rango de voltaje. Entre el número de niveles. Ok. Ok. Y bueno, eventualmente podemos definir dos procesos para generar la cuantización por truncación o por redondeo. Generalmente la más común es por redondeo. Y aquí la clave es que si hacemos por redondeo, este error
que tenemos. ¿Se acuerdan lo que era en probabilidad una distribución normal y una distribución uniforme? ¿No se acuerdan? Que una variable aleatoria estuviera descrita de forma uniforme y otra normal. Uniforme quiere decir que en el rango de variación la variable aleatoria no hay predilección para dónde está. Y la clave es que si ustedes tienen una estrategia de redondeo, el error de cuantización se va a ver como una variable aleatoria con distribución uniforme. Aquí es donde aplicamos ese concepto de probabilidad. Y el rango va a ser del paso de cuantización entre 2 hacia atrás a el paso de cuantización entre 2. Menos el paso de cuantización entre 2 el paso de cuantización entre 2. ¿Ok? Y diantres, ya llegamos. Bueno. Pues ya concluimos el primer capítulo y la idea es que podamos ver, podamos no ver, sino tener el examen. Entonces, mi propuesta es que hagamos el examen el siguiente viernes. Vamos a hacer algunos ejemplos en la clase del martes y empezamos ya con la unidad 2 y el examen de esta unidad sería el viernes próximo. ¿Sí? ¿Está bien? Chicos. Ok, profe. Sí, Ahí okay, siguen, está bien. ya se fueron. Sí, profe. Sí. Ok, bueno. Para los que, los que están llevando la clase de estadística también, la idea es que mañana la clase de procesamiento la voy a cancelar para que el examen lo vamos a hacer de estadística de 2 horas, de 8 a 10. Ok, entonces la sesión de mañana les pido que me la presten para tomarla el siguiente viernes. La idea es que el examen del siguiente viernes sea de 2 horas. Entonces vamos a omitir la clase de mañana para tomarla el día del examen, que será la siguiente semana. No sé si les parezca. Sí, profe. Sí, profe. Ok, profe. Entonces, el examen de estadística, ahorita les voy a mandar un mensaje en el chat, en el grupo de la clase de estadística. A las 8 voy a tener una sesión, les voy a explicar el examen y les voy a dar el espacio de 2 horas para entregarlo. Bueno, entonces, Ok. sí, ahorita les mando en el chat las instrucciones. Y Sí, por profe, favor, entonces ya no va a estar abierto todo el día. no. Ok. Sí, no pude hacerlo. Me quebré la cabeza ayer en Didactic y se me hizo muy complicado ya. Como lo quería implementar, no pude. Entonces, prefiero mejor hacerlo así. Y entonces, la sesión de procesamiento digital nos veríamos el martes. Por favor, repásenme todo esto. El martes haríamos estos ejemplos de tarea para preparar el examen del próximo viernes. ¿Sí? Ese es el plan. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profesor. Sí, profesor. Sí, profe, y entonces el examen de procesamiento sería hasta el siguiente viernes y también sería de 2 horas o... Sí, yo les pediría si me pueden dar el espacio de 8 a 10. Pero es que algunos tienen la clase, no sé si tengan la clase de estadística con Miguel. Sí, pero bueno, casi nunca Sí. tenemos clase el viernes porque es para dudas. Ok, y... ok, entonces no había problema, digamos. Ajá. Ok, perfecto. Sí, está bien. Bueno, entonces nos vemos el martes para hacer estos ejercicios del libro, ¿sale? Y preparar el examen del próximo viernes. Por favor, vayan avanzando. Profe, y otra duda. Díganme. Del examen de estadística, ¿nos enfocamos también en los códigos o más que nada, por ejemplo, en las diapositivas? En todo, muchachos. Ah, ok. Es de todo. De hecho, si ustedes les voy a dar la opción de que si lo quieren hacer a mano, lo hagan a mano. Si lo quieren hacer en código, lo hagan en código, como ustedes gusten. Pero sí va a ser práctico. ¿Sí?
La misma pregunta para procesamiento. Sí, van a ser problemas. O sea, en realidad estos exámenes, estas clases, más que preguntarles teoría, la verdad no me gusta preguntarles teoría, me interesa que sepan hacer las cosas, o sea, que sepan hacer ejercicios, problemas. ¿Sí? Por ahí va más mi estrategia de cómo planteo los exámenes. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bueno, de esta clase nos vemos el